Biden versus Trump, ¿cuál es mejor? Muy buenas gente, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Sí, eso que parece que no nos va a afectar, pero que sí que nos va a afectar a la larga, pues de eso. Pero antes de todo esto, como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal, que es gratis y me ayudas mucho. Así que dicho esto, empezamos. Lo primero que quiero que hagamos es ponernos en contexto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en noviembre, señores, se realizan, si Dios quiere, las elecciones en Estados Unidos. Eso quiere decir que se va a decidir a un nuevo presidente y, por tanto, se va a determinar qué tipo de medidas sociales y económicas se van a hacer en ese país y, por tanto, muchas de ellas van a afectar a todo el mundo. Porque no olvidemos que Estados Unidos es la mayor economía del mundo, así que nos va a afectar. Y para ganar estas elecciones hay dos grandes candidatos y dos grandes partidos políticos. Tenemos por un lado los demócratas y por el otro lado los republicanos. Trump estaría en los republicanos y Biden estaría en los demócratas. Y muchos que probablemente no tengáis ni idea de la política de Estados Unidos y tal diréis, joder, hostias, Trump está con los republicanos, pero si republicanos suena algo progre, algo... no sé cómo lo pensáis. Es que los términos progresista, derecha, izquierda se tergiversan mucho en los diferentes países y más en España. Así que tranquilos, sentaros, que os voy a explicar lo que propone cada partido y por tanto lo que propone tanto Biden como Trump. Los republicanos y Donald Trump son en Estados Unidos los conservadores de derechas. Es por eso por lo que habréis escuchado discursos de Donald Trump y de su partido en contra, por ejemplo, de la inmigración. Es decir, conservadores de derechas, para que nos entendamos. Y los demócratas son más liberales, de izquierdas, por así decirlo. Aunque no nos tomemos la palabra liberal al pie de la letra, porque entonces ninguno es liberal. En general, los republicanos están a favor, por ejemplo, de un mayor gasto militar. Ese es el caso de Donald Trump, que durante su etapa anterior y ahora en estas elecciones quiere aumentar aún más el presupuesto de defensa. Sin embargo, ¿qué opinan los demócratas? Los demócratas están en el lado opuesto. Quieren disminuir el gasto en defensa y el gasto del ejército para centrarse más en establecer pactos estratégicos con diferentes regiones, como por ejemplo Europa, o mejorar un poco la condición con China. Aunque tampoco se ha hablado mucho de esto en la campaña, sí que quieren mejorarla un pelín los demócratas, o al menos es la sensación que a mí me da. Otro punto interesante para que veamos lo que piensa un partido u otro es el tema del matrimonio homosexual. Los republicanos y Donald Trump están en contra. Los demócratas y Biden estaban a favor de él. Esto os lo digo para que os hagáis una idea y podáis establecer algún tipo de similitudes con la política de España. Pero ya os digo que no se parece en exceso. Otro tema interesante, ¿qué opinan estos dos partidos / candidatos del aborto? Los republicanos y Trump están en contra, por eso es un partido conservador, y los demócratas están a favor de que se tiene que legalizar. Ahora vamos a un tema muy importante, y es el de la economía. ¿Qué proponen a grosso modo estos dos partidos y candidatos? Tenemos por un lado a los demócratas, que os he dicho al principio del vídeo que eran liberales, pero también os he dicho que no os lo toméis al pie de la letra. ¿Por qué? Porque puede ser que en algunas cosas sociales, como os he dicho en el tema del aborto, en la disminución del gasto público en defensa, sean liberales, pero es que en otras, como por ejemplo en la reducción o aumento de impuestos, no lo son. ¿Por qué? Porque los demócratas están a favor de subir los impuestos a las rentas más altas, es decir, compran este discurso de que hay que subir los impuestos a las rentas más altas porque la clase pobre lo está pasando mal, porque hay una diferencia social muy grande, porque hay una brecha salarial alta, todo este tipo de discursos que hemos escuchado en este país a la izquierda. Pues sí, esos discursos lo compran los demócratas. Sin embargo, aquí el Partido Republicano y el partido de Donald Trump están en contra de todo esto. Es decir, no solo no quieren subir los impuestos, sino que en la etapa actual en la que aún es presidente Donald Trump, se han bajado los impuestos en general y sobre todo a las grandes fortunas. Por lo tanto, el que es realmente liberal aquí es Donald Trump. En los puntos anteriores no, era Biden. Pero aquí es Donald Trump. Y de hecho uno de los principales mensajes de la propaganda de Biden es eso, que quiere subir los impuestos a las clases más altas para disminuir la desigualdad y en general, como os he dicho, adoptar el discurso que tienen algunas cosas de carácter social a izquierda en este país. Otro ejemplo, como por ejemplo el sistema sanitario en Estados Unidos. Muchos de vosotros recordaréis el Obamacare, que era un plan que estableció Obama para aumentar el porcentaje de gente que era cubierta por el sistema sanitario público. Pues por ejemplo Biden opta por aumentarlo aún más para que abarque a más gente. Trump no opta por eso. Tema de la inmigración. Los republicanos y Donald Trump ya sabemos el discurso que tienen. Están en contra de la inmigración, quieren regularla y quieren poner trabas a ella. ¿Qué opina Biden? Biden opina lo contrario, que tenemos que volver a lo que había antes de Donald Trump. ¿Y qué opinan de las regulaciones en general? Cuando digo regulaciones en general me refiero a regulaciones de todo, de
de impuestos, regulaciones en diferentes sectores, de las armas, todo esto. ¿Qué opinan en general? Porque luego hay cosas más concretas, pero en general, en cuanto a armas, impuestos, establecer regulaciones, los demócratas están de acuerdo. Es decir, los demócratas quieren regularlo todo mucho más para proteger al consumidor. O eso es lo que dicen. Sin embargo, Donald Trump y los republicanos están a favor de liberalizarlo todo muchísimo más, de disminuir las regulaciones en todo y, por ejemplo, en el tema de las armas, de dejarlo como está. Sin embargo, los demócratas quieren regular. Y repito, esto se aplica al tema de las armas y se aplica a todo en la economía. En general, los republicanos podríamos decir que optan por el libre mercado y los demócratas optan por las regulaciones. También hay que decir, por cierto, que el presupuesto destinado a nueva infraestructura y obras en general es más o menos similar en ambos partidos, por lo tanto aquí tampoco hay muchas diferencias. Entonces, a modo de resumen, podríamos afirmar que por un lado tenemos a los republicanos y Donald Trump, que tienen un discurso en lo económico que yo creo que es mejor, porque optan por bajar impuestos, por desregularizar en general todo y desregularizar sectores. Aunque tiene otra parte que no estoy a favor, como es el tema de la inmigración y como es el tema del proteccionismo que ha llevado a cabo durante los últimos años Donald Trump, que le ha llevado a la guerra comercial con China, que es algo que nos ha perjudicado a todos. Por eso os digo que este tipo de elecciones al final de un país tan grande como Estados Unidos nos acaban tocando a todos. No nos pensemos que no nos afecta. Y por otro lado tenemos a Biden y los demócratas, que económicamente hablando opta por regularlo todo mucho más, opta por subir los impuestos a las grandes empresas y a las clases más altas para de esa forma sufragar el gasto y ayudar a la gente más pobre y que peor lo está pasando. Opta además por reducir el gasto militar y recordemos que se me ha olvidado que Trump opta por aumentarlo porque Biden digamos que tiene una vía más pacífica y más de crear acuerdos y alianzas. Opta además por aumentar la sanidad pública y también por agrandar el abanico de oferta educativa pública en Estados Unidos. Y dar más libertad en determinadas cosas como por ejemplo el tema del aborto y el tema del matrimonio homosexual. Como vemos realmente no hay un partido bueno, hasta aquí te he contado lo que quiere hacer uno y lo que quiere hacer otro. Ahora te voy a dar mi opinión de lo que sinceramente yo creo que es lo mejor. Y la respuesta es que ninguno de los dos son buenos. ¿Por qué? Porque económicamente hablando el discurso de los republicanos y de Trump es mejor en general, aunque no comparto la parte del proteccionismo, ¿vale? Económicamente hablando, pero después nos vamos a ciertas cosas de lo social y no, por ejemplo, el matrimonio homosexual debería de poder hacerse, yo estoy a favor de él y Trump no está a favor de él. El aborto debería de ser legal, Trump y su partido no opinan lo mismo. Hay que reducir considerablemente el gasto en defensa. Trump y su partido no opinan lo mismo. Pero sin embargo, su partido sí que está a favor de, en general, ser un sistema más capitalista, de que el libre mercado fluya, por así decirlo. Y claro, luego nos vamos al lado de Biden, que de primeras dice cosas muy bonitas que regalan los oídos, como son aumentar la educación pública, mejorar el sistema sanitario público, aumentar los impuestos pero solo a las grandes fortunas para ayudar a los que más lo necesitan. Pero claro, todo eso hay que pagarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que los estadounidenses, al igual que los españoles, no se dan cuenta que esos impuestos que al final suben a las empresas, que suben a la clase más alta, al final les afecta y les va a afectar a todos. Porque eso, señores, se llama socialismo y se llama socialdemocracia y es lo que nos ha llevado a España como estamos ahora. La suerte es que Estados Unidos aún está muchos años por delante nuestra y no está en la misma situación que nosotros. Pero es que se acaba así, se empieza así y se termina como España. Y luego, aparte de esto, algo malo que tiene el Partido Demócrata es el tema de las armas. Está en contra de ellas y quiere regularlas. Yo no lo veo bien. Tiene que haber libertad de portar armas, señores. Y aparte, opta por regularlo todo mucho más. Por lo tanto, para resumir ya sí que sí, no hay ninguno bueno. ¿Qué queréis que os diga? Hay cosas del Partido Republicano que están bien, otras que están mal, y hay otras del Demócrata que están bien y otras que están mal. Y si tuviese que escoger alguno, sinceramente, no sabría cuál escoger. Quizás escogería a Donald Trump por el tema de la economía, porque yo soy de los que piensa que la economía es lo más importante de un país. Si la economía va bien, normalmente la estabilidad social y todas las desigualdades y todas estas cosas van bien. Si te empiezas a cargar la economía, lo otro empieza a cojear. Pero no me casaría con ninguno de los dos, ya os lo digo. Así que nada, gente, espero que con este vídeo os haya quedado un poco más claro qué es lo que quieren hacer los republicanos y Trump y los demócratas y Biden. Así que si es así, solo os pido un par de cosas, como siempre. Primero, suscríbete aquí abajo, que es apretar un botón y me ayudas muchísimo. Y es un canal pequeño y me ayudas a crecer, así que por favor, dale, que no cuesta nada. Segundo, coméntame lo que te ha parecido. ¿A cuál elegirías tú? ¿Te quedarías con Biden? ¿Te quedarías con Trump?
Sé que la decisión es muy compleja porque al final los dos tienen cosas buenas y malas, pero coméntame cuál elegirías tú. Y por último, comparte este vídeo a gente que conozcas para que también se entere de cómo va todo en Estados Unidos y del por qué nos va a afectar, porque como ya os he dicho al principio del vídeo, la actitud proteccionista de Trump en cuanto a la economía en ciertos aspectos ha llevado a una guerra comercial con China, por ejemplo, y eso sí que nos ha afectado como europeos. Esto y muchas otras cosas, pero que dan para otros vídeos. No me voy a poner aquí a explicarlo en uno solo. Así que no me explayo más. Nos vemos en la próxima. Adiós.